Durante miles de años, los seres humanos cultivaron la tierra sin saber exactamente qué hacía crecer a una planta. Sabían que necesitaban agua, sol y suelo, pero no podían explicar de dónde salían realmente los tallos, las hojas, las flores, los frutos. Durante mucho tiempo, la respuesta dominante vino de Aristóteles, quien afirmaba que toda la materia estaba compuesta por cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Aunque otros pensadores como Demócrito habían insinuado ideas cercanas a una teoría atómica, fue la visión aristotélica la que se impulsó durante casi 2000 años. Bajo ese marco, la agricultura avanzaba más por experiencia que por comprensión científica. Solo a partir del siglo XVI, con el surgimiento de la ciencia experimental moderna, comenzó a cambiar la forma de pensar. Los investigadores empezaron a medir, pesar y cuantificar. Ya no bastaba con observar, ahora había que demostrar. En ese contexto aparece una figura clave. El médico belga Jean-Baptiste Van Helmont, a comienzos del siglo XVII, se preguntó de manera directa de dónde provenía la materia de las plantas. Para responderlo, diseñó un experimento extraordinariamente cuidadoso para su época. Tomó un recipiente con más de 90 kilogramos de suelo seco al horno, plantó en él un pequeño brote de sauce que pesaba apenas 2 kilogramos y durante 5 años lo regó exclusivamente con agua de lluvia o agua destilada. Protegió el sistema del polvo del aire y controló periódicamente el peso. Al final del experimento, el árbol pesaba más de 70 kilogramos, mientras que el suelo prácticamente no había cambiado. Van Helmont concluyó que casi toda la masa del árbol había surgido únicamente del agua. Hoy sabemos que esa conclusión era incorrecta, pero su experimento fue tan bien diseñado que todavía se considera un hito. No fue un error por descuido, sino por la falta de conocimiento en un campo que apenas comenzaba. Incluso Leonardo da Vinci y Robert Boyle habían llegado a conclusiones similares en sus propios ensayos. Lo que aún no se comprendía era el papel fundamental del aire y del carbono. Durante más de un siglo, esa pieza faltante impidió entender el verdadero origen de la materia vegetal. Poco a poco, algunos investigadores comenzaron a notar que el agua no actuaba sola. John Woodward, en Inglaterra, observó a finales del siglo XVII que las plantas crecían mejor cuando el agua contenía sustancias disueltas. Descubrió que gran parte del agua absorbida por la planta se perdía por transpiración, pero que en ese proceso transportaba materiales del suelo hacia el interior del vegetal. El agua empezaba a ser vista no como el origen de todo, sino como un vehículo. Esa idea se profundizó con Stephen Holmes, un clérigo inglés obsesionado con medir los procesos vitales. A comienzos del siglo XVIII, Holmes cuantificó cuánta agua absorbían las plantas, cuánta perdían por transpiración y con qué velocidad circulaba la savia. Sus experimentos sobre presión radicular, como aquel famoso ensayo con una raíz de la vid conectada a un tubo de vidrio lleno de mercurio, mostraron que las raíces podían ejercer una fuerza notable para absorber agua. Holmes convirtió a la fisiología vegetal en una ciencia basada en números, no solo en observaciones. Sin embargo, todavía existía una enorme confusión sobre la naturaleza del aire. Durante buena parte del siglo XVIII dominó la teoría del flogisto, según la cual las sustancias combustibles contenían una especie de principio invisible que se liberaba al quemarse. En ese contexto trabajó Joseph Priestley, quien logró aislar el oxígeno al calentar óxido de mercurio, aunque siguió creyendo en el flogisto. Aún así, descubrió que las plantas verdes producían ese mismo gas, lo que abrió una puerta decisiva hacia la comprensión de la fotosíntesis. Jan Ingenhousz dio un paso más al demostrar que la luz era indispensable para este proceso. Luego, Jan Senevier mostró que la producción de oxígeno estaba relacionado con la presencia de dióxido de carbono. Aunque todavía usaban un lenguaje heredado del flogisto, sus observaciones se acercaban cada vez más a la verdad. El gran cambio llegó con Antoine Lavoisier, quien destruyó definitivamente la teoría del flogisto y estableció los principios modernos de la química. Demostró que en las reacciones químicas no se crean ni se destruyen elementos, sino que se reorganizan. Gracias a él, los científicos pudieron empezar a interpretar correctamente los procesos que ocurrían dentro de las plantas. Paradójicamente, Lavoisier fue ejecutado durante la Revolución Francesa en uno de los episodios más trágicos de la historia científica. Con ese nuevo lenguaje químico, el suizo Nicolas Théodore de Saussure inició a comienzos del siglo XIX una etapa decisiva.
Cultivó plantas en soluciones con sales específicas y descubrió que no todos los elementos eran absorbidos en la misma proporción. Las plantas seleccionaban lo que necesitaban. Así nació el concepto de absorción selectiva. Además, formuló el principio de esencialidad. Algunos elementos eran indispensables para la vida vegetal. Sus análisis de cenizas permitieron conocer por primera vez con precisión qué minerales formaban parte de las plantas. En Alemania, Karl Sprengel y A. F. Wigman reforzaron estas ideas. Sprengel formuló lo que hoy conocemos como la ley del mínimo. Un solo nutriente deficiente puede limitar completamente el rendimiento, aunque todos los demás estén disponibles. Más tarde, esta ley se le atribuiría erróneamente a Liebig. En Francia, Jean-Baptiste Monsignol llevó el estudio un paso más allá, al analizar los balances entre lo que la planta tomaba del suelo y lo que el suelo perdía. Calculó extracciones por hectárea, evaluó fertilizantes y estudió cómo se modificaban los suelos con el cultivo continuo. Además, descubrió que las leguminosas podían obtener nitrógeno aun cuando el suelo carecía de él, a diferencia de cereales como el trigo y la avena. Concluyó que ese nitrógeno provenía de la atmósfera, aunque no sabía cómo ocurría exactamente. Aquí es donde aparece un personaje mencionado anteriormente, Liebig, o su nombre completo, Justus von Liebig, uno de los químicos más influyentes del siglo XIX. Difundió con enorme fuerza la teoría mineral de la fertilización, ayudando a eliminar la vieja idea del humus como fuente principal del carbono vegetal. Sin embargo, también cometió errores importantes. Negó la absorción selectiva, cuestionó a Bonsignol y defendió interpretaciones equivocadas sobre el nitrógeno. Su influencia fue tan grande que muchas de esas ideas persistieron durante años antes de ser corregidas. Mientras tanto, en Inglaterra, Lowes y Gilbert iniciaron en 1843 los experimentos en Rothamsted, que continúan hasta hoy. Sus ensayos a largo plazo demostraron que los suelos pierden fertilidad con el tiempo si no se reponen nutrientes, y que los fertilizantes minerales pueden mantener la productividad. Por primera vez, la nutrición vegetal se estudiaba durante décadas, no solo en experimentos breves. El misterio del nitrógeno se resolvió finalmente en 1886, cuando Hell-Derrier y Wilfard demostraron que las leguminosas solo fijaban nitrógeno atmosférico cuando estaban asociadas con bacterias en sus núdulos radiculares. Así se confirmó casi 50 años después lo que Bonsignol había intuido. La fijación biológica del nitrógeno dejó de ser una hipótesis para convertirse en un hecho comprobado. En paralelo surgió otra revolución. Julius von Sachs demostró en 1860 que las plantas podían crecer perfectamente sin suelo, solo en soluciones nutritivas. Preparó mezclas con sales minerales esenciales y cultivó plantas hasta su madurez. Poco después, Wilhelm Knopf perfeccionó esas técnicas. Así nació la hidroponía científica y se consolidó la idea de que la solución del suelo es la principal fuente inmediata de nutrientes. Ya en el siglo XX, Dennis Hongland formuló soluciones nutritivas estandarizadas que con pequeñas modificaciones todavía se usan en laboratorios y sistemas hidropónicos. Su obra sintetizó siglos de investigación y marcó el inicio del periodo moderno de la nutrición vegetal. Si uno observa esta historia completa, descubre que entender cómo se alimenta una planta tomó más de 2000 años. Fue necesario pasar por teorías cerradas, experimentos incompletos, debates intensos y avances tecnológicos. Nada surgió de golpe. Cada investigador construyó sobre los aciertos y errores de quienes vinieron antes. Hoy, cuando vemos crecer una planta, pocas veces pensamos que detrás de ese proceso hay siglos de preguntas, fracasos, discusiones y descubrimientos. Pero cada hoja verde, cada raíz que explora el suelo es también resultado silencioso de esa larga aventura humana por comprender la vida.